Thank you. Acabo de venir del CES de Las Vegas y bueno, todas las novedades fresquitas. Hoy vamos a hablar de lo que son procesadores, porque claro, todo junto me parece intragable. Así que vamos a hacer primero procesadores, después gráficas y luego todo lo que se presentó en PC portátiles tipo Steam Deck y mini PCs, además de las innovaciones que hay en inteligencia artificial. Así que sin más, empezamos. Los próximos minutos de nuestras vidas está patrocinados por GVG Mall. GVGMall.com es una web donde puedes encontrar claves de juegos, programas tipo Office. Yo por ejemplo compré el Windows 10, Windows 11, pero no te olvides que estas serían las versiones OEM. Quiere decir que estas claves se atarían al hardware del PC. A diferencia de las otras claves, no lo ataríamos al usuario. Acordate que con el código Monster puedes tener hasta un 25% de descuento. Una vez que compramos la clave, acá tenemos el número de pedido y la clave. Copiamos la clave, vamos a inicio, configuración, agregamos la clave y listo, activado. Abajo te dejo los enlaces de todo, echale un vistazo que siempre hay algún descuento, pero además añadirle Monster para tener un 25% extra de descuento. Y ahora seguimos, pero antes... Gracias, GVG Mall. Bueno, para resumir un poco todo lo que fue el CES, por si no lo sabes, es un evento anual donde se presenta todo lo nuevo en tecnología. En este caso vamos a hablar de procesadores. El primero, digamos, en destacar fue AMD, que es lo que estábamos esperando con las APU, que serían los procesadores con gráficas integradas. La serie de APU AMD Ryzen 8000G Zen 4 se lanza el 31 de enero. Ryzen 7 8700G compite con la GeForce GTX 1650 de escritorio en juegos. Bueno, básicamente eso resumiría un poco todo. Es decir, que tenemos una gráfica integrada en el procesador que puede llegar al nivel de potencia de la gráfica dedicada GTX 1650, según AMD. Este lanzamiento sería el 31 de enero. Estos serían para las nuevas placas base AM5 y es un poco más o menos lo que estuvimos viendo en otros Monster News. De hecho, hace 2 semanas también estuvimos viendo un poco cómo iba el rendimiento en estas APU. A continuación, como nos comenta el artículo, estos procesadores Ryzen 8000G vendrían equipados con un acelerador de inteligencia artificial, XDNA1, que esto simplemente sería hardware dedicado para algoritmos de inteligencia artificial a nivel local, es decir, vos estás utilizando ChatGPT y no lo vas a utilizar. Y en cuanto a la línea de procesadores, AMD nos ha confirmado los 4 que ya sabíamos. El Ryzen 8700G, que sería el más grande, que serían 8 núcleos, 16 hilos, y este tendría una iGPU o gráfica integrada de 12 unidades de cómputos con la nomenclatura llamada 780M. Luego tendríamos el 8600G, que serían 6 núcleos, 12 hilos, y una gráfica integrada de 8 unidades de cómputos que se llama 760M. Luego el 5800G y así va reduciendo un poco todo. Y finalmente tendríamos el 8300G, que sería el más pequeño de todos, pero en este caso este procesador sería solo para máquinas preinstaladas. En cambio los otros 3 sí serán para venta al público, además de que también vendrían con un disipador y un ventilador, un cooler. Y luego AMD nos empieza a dar datos, ¿no? Un poco de lo que sería el rendimiento. Pero claro, haciendo un poquitito de trampa, porque nos lo compara con un Core i7 14700K de escritorio también, pero claro, que este contaría con una gráfica XELP, que estas serían las gráficas integradas que tendrían los procesadores de Intel, pero que realmente esto no son buenas gráficas. De hecho, eran casi la mitad de rendimiento de lo que eran las APU pasadas. Nos muestran la primera comparativa. Tengamos en cuenta que esto sería todo 1080p, todos los gráficos en bajo, y vemos que ambos procesadores, el 8600G y el 8700G, superan a la integrada de Intel. Pero bueno, esto y casi nada es lo mismo. Y por otro lado, para subir la apuesta, comparan el más grande de todos, el 8700G, contra un combo de un i5 13400F y una gráfica dedicada 1650. Y vemos que más o menos es igual o un poquitito superior en la mayoría de los casos. Y según AMD lo que nos presenta sería un combo que estaría valorado en $410. Luego pasaríamos a productividad, utilizando el combo anterior del i5 y la gráfica de Nvidia para competir con el 8700G, que en prácticamente todas las aplicaciones que nos están mostrando, el 8700G lo superaría, y en muchos casos a más del doble. Finalmente, antes de ir a la tabla comparativa con las características técnicas, tendríamos los precios finales, que sería el más grande de todos, la APU más potente que existe a día de hoy, que sería el Ryzen 7 8700G, saldría por unos $329.
el Ryzen 5 8600G por $229 y el 5 8500G por unos $179. Abajo tenemos todas las características y la comparativa de toda la línea nueva de APUs de escritorio en comparación con las pasadas generaciones. Bueno, en conclusión hay dos cosas. Una, en la presentación de AMD trajeron a la gente de CD Projekt y corrieron el Cyberpunk en una configuración media a 1080p 60 fps. Es decir, no está nada mal el rendimiento, y luego hablaron un poco de lo que serían las UPN, que serían unidad de procesamiento neuronal. Que esto, digamos, está enfocado para máquinas muy bajas. En un PC con gráfica dedicada utilizaría principalmente la gráfica dedicada. Como APU, como gráfica integrada, es buena para mover el Cyberpunk a esa velocidad, está muy bien y va a ser una opción. En definitiva, las veo interesantes, el precio esperaría que baje un poquitito, esperaría ver reviews, pero por otro lado también serían un buen salto si querés pasar a la plataforma de AMD. No olvidemos que esto va a ser una plataforma que dure bastante en el tiempo, entonces tu primer paso puede ser una APU de estas y luego más adelante poner una GPU dedicada. Por ese lado puede llegar a ser interesante. Pero claro, esta plataforma nueva de AMD, la AM5, no es todo. De hecho, larga vida para AM4. Porque por otro lado, la CPU AMD Ryzen 7 5700X3D se lanza a $249. También el 31 de enero. La plataforma M4 recibe una actualización de 2024. Bueno, esto realmente es espectacular, o sea, ya estuvimos hablando de cuánta cuerda le están dando a esta plataforma. Las placas base son súper baratas, tenemos memoria DDR4, o sea, de hecho vi una entrevista con la gente de AMD y bueno, o sea, dicen, bueno, el mercado pide esto, se sigue vendiendo y seguimos fabricando. O sea que veremos hasta cuánto dura la M4. O sea que si querés un procesador increíble para gaming, que revienta mucho de las nuevas generaciones, este sin duda es una opción. Por lo que en esta nueva tirada tenemos 3 procesadores nuevos para M4. 5700X3D, 5600 GT y 5500 GT. Todo para el 31 de enero. Hablando primero del X3D, este tendría 8 núcleos, 16 hilos, sería muy similar al 5800 X3D, que fue el primero que salió. Lo único prácticamente que tendría de diferencia sería la velocidad de frecuencia, pero que bueno, que en este caso tampoco es para volverse loco. Es muy poca la diferencia y ya vimos que en los X3D la velocidad de frecuencia, bueno, está ahí, pero lo que más hace sería la 3D Caché. Aparte del X3D nuevo, tendríamos estos dos procesadores GT, una nueva línea económica para procesadores también de entrada. Pero muy buenos procesadores y lo podés emparejar con prácticamente cualquier gráfica. Estos GT también tendrían gráficas integradas, tanto el 5700 GT como el 5600 y el 5500, de 8 unidades de cómputo, 7 unidades de cómputo y 6 unidades de cómputo, respectivamente. Lo único que estas serían gráficas Vega, serían de la pasada generación, digamos, no serían RDNA, con un precio de salida muy bueno, 140 y 125 dólares, respectivamente. Por lo que tenemos toda una nueva línea de procesadores para las placas base AM4 y bueno, veremos hasta cuánto duran. Pero si el mercado lo sigue pidiendo, nada, dice que le va muy bien, tanto para las AM4 como las nuevas AM5. Y como hablamos antes, dar el salto a la nueva plataforma de AMD lo podemos hacer con estas APU sin gastar demasiado. Pero ten en cuenta que esto ya sería con memorias de DDR5 y no de DDR4, es para tenerlo en cuenta. Pero claro, AMD en los procesadores no está sola, también está Intel. Porque por otro lado, bueno, también tuvimos la presentación de Intel en el CES. Intel muestra Luna Lake con memoria en paquete y reafirma sus planes para el 2024 para Luna Arrow Lake. Bueno, esto prácticamente sería un System on a Chip, algo similar a lo que tendrían las consolas. Es decir, no solo sería la CPU, también tendría una iGPU integrada, además de la memoria. Y nos pone el artículo, para futuros sistemas ligeros, ya sean portátiles u otros dispositivos. O sea que acá están apuntando un poco a todos. Están haciendo mucho la competencia a lo que fue los últimos años de AMD. Que no olvidemos que tanto PlayStation como Xbox tienen System on a Chip de AMD. Entonces, bueno, acá está hurgando mucho por lo bajo Intel. Sobre este Luna Lake, Intel ya avisó que está en manos de los socios, es decir, de los fabricantes, junto a Arrow Lake, y se esperan ambos productos a finales del 2024. No hay una fecha fija, pero se espera eso.
Esto sería un paquete de 4 más 4 núcleos, P-cores e E-cores. Además, la memoria que incorpora sería LPDDR5X 8533 megatransfers, que estos System on a Chip con memoria integrada podían variar entre 8 y 32 GB. Y además de tener hardware dedicado para inteligencia artificial, como haría Meteor Lake y lo que vimos con AMD, estas incorporarían ya Battle Mesh, que serían las nuevas gráficas de Intel, Xe2. Pero por otro lado, siguiendo con Intel y con cosas que ya tenemos, Meteor Lake. Intel cumplirá con el Core Ultra 7 165H. Es hasta un 11% más rápido que un Ryzen 7 7840U, a mismos vatios. Este sería una versión un poquitito más grande que lo que tendría la consola, por ejemplo, la Clo de MSI, que vimos en la anterior Monster News, pero vemos que Intel con respecto a AMD está ya ahí. Y según esta gente, habría ciertas críticas por lo conservador de las frecuencias de los procesadores de Intel. Acá nos muestran una gráfica de lo que sería el consumo. Y luego continúa el artículo. Intel Core Ultra 7 165H, el verdadero Phoenix y Hawk Point Killer, cumplirá con su rendimiento, que sería un 11% más rápida que la CPU de AMD. Pero además de eso, nos lo compara también con el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 y el famoso Apple M3. Lo que pasa que, bueno, tendríamos que ver esto en aplicaciones reales, pero promete bastante. Incluso al final del artículo nos dice que el Ryzen 7 8840U no podrá superarlo salvo sorpresa máxima. Bueno, súper interesante lo que está haciendo Intel con todo lo que son CPUs y eGPU para portátiles, para consolas portátiles, y lo que era antes la mitad de rendimiento y no era para nada comparable con AMD, ahora ya está prácticamente igual. Ya tendríamos que ver alguna diferencia en qué cosa nos rinde un poco mejor o qué no, pero aparentemente tendría un rendimiento muy parecido entre ambas CPU. Así que esto tendríamos que ver cómo se va desarrollando y para dónde van tirando las distintas marcas. Ya vimos que MSI con la Clo optó por Intel. Veremos a ver si la tengo en el canal y vamos a hacer algunas pruebas, pero promete muchísimo. Además, Intel está trabajando muchísimo con el tema de los drivers. Quieren agarrar todo ese segmento de entrada y portátil del mercado y quizá este sea el año que se tienda a dar vuelta a la tortilla otra vez a favor de Intel. Veremos. Pero por otro lado, una muy buena noticia para todos los que tenemos Intel 13, 12 y 14 generación. Intel APO supuestamente llegará para los procesadores 12 y 13. Es decir, este gestor de núcleos, que sería el APO, primero lo lanzaron para la 14ª generación. Y claro, muchos dijimos, pero si prácticamente es la misma CPU. Así que finalmente Intel dijo, sí, son los mismos procesadores, ¿para qué hacer esta boludez? Como nos comenta el artículo, ya teníamos varios informes que demostraban lo contrario, que decían lo contrario, que esto no iba a ser para la generación 12 y 13. Pero aparentemente sí. Además, la familia de CPU móviles Raptor Lake Refresh HX. Vemos un poco la tabla de cómo funcionaría este optimizador de núcleos y como ya hablamos en anteriores Monster News, esta sería una tecnología que nos permite optimizar nuestro procesador, por decirlo de alguna manera. Si la aplicación necesita más potencia, iría a los P-cores. Si es una tarea secundaria, las asignaría de forma automática a los E-cores y esto en teoría lograría que tengamos mejores frecuencias y mejor rendimiento. Bueno, bien, veremos a ver qué diferencia hace un poco una vez lo tengamos, sobre todo en las generaciones pasadas, en la 12 y en la 13. Lo vamos a dejar ahí. De momento esto fue lo más relevante en cuanto a CPUs, a presentación de CPUs. Y mañana veremos lo que son GPUs. Todo lo que presentaron de GPUs y lo que se viene un poco para el 2024. Así que sin más, que sigo grabando. Chao.